lucha, estudia, trabaja, produce, lucha. Lucha con firmeza. Lucha con firmeza. Por tu tierra patria. Por tu tierra Perú. Ayuda al terruño que te vio nacer. Costa, sierra y selva unidos. El Perú eres tú. Haz mejor tu labor y tendrás un Perú mejor. Lucha con firmeza para conservarla. Confía en el futuro. En tu porvenir. En tu porvenir. En nuestro deber. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches, bienvenidos hoy viernes a Habla el Pueblo. Por supuesto tenemos temas de análisis y debate, como siempre, para ustedes. Yanina tiene las noticias del día, ella siempre nos actualiza al iniciar el programa. Yani, bienvenida, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, así es Pepe. Vamos a conocer rápidamente cuáles son las noticias más importantes de hoy. La Defensoría del Pueblo pidió a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP que suspenda la aprobación de las tablas de mortalidad con las que se calcula las pensiones para los jubilados. Sugirió también publicar el documento técnico de dichas tablas. La Cancillería peruana envió una nueva nota diplomática al gobierno de Chile recalcando que el último 4 de noviembre no hubo presencia de militares peruanos en el sector del Hito 1 de la frontera terrestre bilateral, aunque las autoridades de ese país continuaron sustentando lo contrario. El martes 10 de noviembre, la primera dama Nadine Heredia deberá asistir a las oficinas de la Gerencia de Criminalística del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público para someterse al peritaje grafotécnico en el caso de las 4 agendas que se le atribuyen. El juez superior Jesús Soler Rodríguez es investigado por la OCMA por tener vínculos cercanos con el partido aprista. Sin embargo, ahora resulta que será el responsable del voto dirimente para aprobar la acción de amparo presentada por Alan García contra la denominada megacomisión parlamentaria que le planteó acusaciones constitucionales. La presidenta argentina Cristina Fernández rechazó las críticas de la oposición sobre una campaña sucia ante la segunda vuelta presidencial y denunció por el contrario sufrir una campaña cloaca en su contra. La presidenta se refirió a la segunda vuelta como una convocatoria en la que hay que elegir entre 2 modelos de país. Y esas fueron nuestras noticias. Adelante, Pepe. Muchas gracias, Yani. Bueno, ya nos adelantaron, ya la claqueta está efectivamente con nosotros, el comunicador y especialista en temas de narcotráfico, Pedro Yaranga. Él nos va a ubicar un poco en el panorama de el tema de la jornada. Nosotros estamos tocando un poco lo que es la política o los candidatos con relación al narcotráfico. Pedro Yaranga es un estudioso del tema también. Señor Pedro Yaranga, bienvenido al programa, si está con nosotros. Buenas noches. ¿Cómo estás, Pepe? ¿Qué tal? Buenas noches. Es un placer, es un gusto tenerlo en el programa. Igualmente también, un placer. Muchas gracias. Cuéntenos un poco y ubíquenos, por favor. Hay una comisión en el Congreso que está a punto de dar su fallo, digamos, o su informe final sobre el tema de la política y el narcotráfico. Y hemos leído en las últimas semanas, otra vez en los últimos meses, que se acentúa, cuando está previo a las elecciones, la relación entre candidatos o política y el narcotráfico. ¿Cómo ve usted el tema desde su punto de vista? Yo podría hablar, Pepe, de una forma mucho más general, puesto que en nombres no hay nada preciso. Hay algunas investigaciones que están casi en camino, pero casi ninguna concluidas, salvo de los que públicamente se conocen, ¿no? Sin embargo, a nivel de narcotráfico y la política, podría yo indicar de que efectivamente hay serios problemas desde el nivel distrital hasta la nacional. En las elecciones pasadas, en lugares donde normalmente deberían invertirse, por decir 150.000 en un distrito, terminaron gastando cerca de 1 millón. Algunos sobrepasaron, por ejemplo, en caso de provincias, más de 1 millón. Entonces, estamos hablando ya no solo de narcotráfico sinónimo de cuencas cocaleras, porque tenemos 109 distritos en 13 regiones del país de cuencas cocaleras. Pero si hablamos de corredores del narcotráfico, estamos hablando de la parte de la Amazonía, la sierra y la costa que se
prácticamente que es el fin a nivel territorial, donde convergen las grandes cargas de droga para luego salir de aquí fuera del país, ¿no? Entonces estaríamos hablando de involucrados personas que están en campañas electorales a nivel distrital, provincial, regional y también en la nacional, ¿no? Claro que sí. Yo le pregunto algo más. Claro, el tema de dar nombres es muy complicado. Además, yo entiendo la posición de ustedes que analizan y estudian el tema, porque puede caerles cualquier juicio, pues eso es claro. Pero me gustaría que usted nos haga un análisis sobre cómo en este tipo de campañas, donde se juegan con millones y millones de dólares en las campañas presidenciales, se mezcla el tema del dinero negro proveniente del narcotráfico. Sí, efectivamente. En alguna oportunidad yo planteaba, por ejemplo, en las épocas electorales, por lo menos debería activarse una fiscalía ad hoc en cada región, por lo menos, ¿no? Para hacer seguimiento sobre los gastos que hacen estos candidatos. Esa sería una de las únicas formas, por ejemplo, de saber un gasto aproximado que realiza un determinado candidato. Y lo otro sería tener también un cuerpo especializado de la policía para hacer estas investigaciones, porque de lo contrario, por mucha decisión que tenga el representante del Ministerio Público, pero no se va a poder avanzar, habiendo un cuerpo especializado de una policía, entonces yo creo que sí podría ser un avance mucho más importante, ¿no? De lo contrario es casi imposible. O sea, usted me plantea la creación de una unidad especializada para este tipo de dinero que está llegando a las campañas. Así es, en el cuerpo de la policía una unidad especializada, pero a la vez también activar por lo menos una fiscalía especializada, no las fiscalías de turno que tienen mucha carga procesal, sino una fiscalía especializada por cada región por lo menos, ¿no? Entonces yo creo que de esa manera sí se podría avanzar un poco más en las investigaciones sobre estos candidatos. Una pregunta final, don Pedro Yaranga, si es que tiene, de repente la cifra es muy complicada, pero en comparación, si hacemos un análisis con relación a las anteriores elecciones en el país, si tiene alguna cifra aproximada de cuánto dinero proveniente del narcotráfico ingresan a las etapas electorales en nuestro país. Tendría que ver por cada caso, pero en todo caso yo le diría por los lugares que casi directamente conozco. En el 2003, digamos, donde yo también participé en las elecciones regionales en Ayacucho, por ejemplo, con un presidente, un vicepresidente y 11 consejeros regionales, gastamos en toda la campaña un promedio de 184,000 soles. En las campañas siguientes, y creo que en la campaña anterior, pasada, el actual presidente indican de que gastó algo de más de 1,5 millones de nuevos soles. Fíjese en la diferencia que hay. En el 2003, por ejemplo, en la provincia de Andahuaylas, en Apurímac, igualmente dice que el que ganó las elecciones gastó un promedio de 50,000. Pero en las elecciones siguientes esos gastos sobrepasaron los 200 o los 300,000 soles. Entonces, esa es la diferencia aproximada. Ok, bueno, y se especula que de ahí puede venir mucho del dinero sucio del narcotráfico. Don Pedro Yaranga. Exactamente, así es. Le agradezco mucho su participación hoy en Habla del Pueblo y ojalá que en algún momento podamos tenerlo aquí en la mesa. Igualmente, con mucho gusto. Buenas noches. Muy bien, hacemos las coordinaciones entonces. Fue don Pedro Yaranga, comunicador y especialista en este tema del narcotráfico en el país. Señores, bienvenidos. Hay varias personas, varios especialistas que han estado haciendo análisis con relación al narcotráfico y la política en nuestro país. Vamos a hacer una primera rueda y luego voy a presentar una nota de Juan José del Castillo que entrevista a Rosa Mávila, que es la presidenta de la Comisión de narcopolítica, le dicen ahora, ¿no? Narcopolítica, en el Congreso de la República, que está a punto de dar su informe final. Carol Alba está con nosotros. Carol, bienvenida al programa, es un gusto. Gracias, José. Buenas noches. Siempre es un placer compartir con ustedes. Un tema delicado porque compromete no solamente a personas, a políticos, sino a políticos que cuando han estado en el poder han comprometido instituciones. Entonces, cuando la persona va más allá de ella y compromete a instituciones que deberían ser, digamos, lo más saludable que debería tener un Estado para garantizar muchas cosas, entonces ya entramos en una situación de crisis que es deplorable y que sobre todo viene no solamente desde gente común y corriente, sino, como estamos ya viendo ahora en las noticias y por las investigaciones de muchos periodistas, da la impresión
las cabezas de partidos políticos o incluso, si no queremos ir al tema de las especulaciones, pero sucede, cuando no hay gestos que te den ese tipo de confianza, como por ejemplo, ver a la primera dama, que tiene un abogado como Roy Getz, que ha sido abogado de la familia Sánchez Paredes. Entonces, claro, me dirán, pero es abogado y tiene derecho a ejercer la defensa al cliente que él vea, pero estamos en política y en política creo que hay que ser muy delicados. No basta solamente ser la mujer del César, como dice el viejo dicho, sino también de parecer que eres la mujer del César. Así es. Fernando Urbina, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, estimado Pepe. Bueno, este es un tema muy delicado para el país porque ya hace varios meses atrás advertíamos este fenómeno del narcoestado, de la narcopolítica, ¿no? Como ha señalado muy bien Pedro Yaranga, él participó en esa elección en el gobierno regional de Ayacucho. Yo también asesoré en la siguiente elección. Y el candidato que él hace alusión en realidad gastó mucho más, porque entregó dinero en comunidades campesinas, entregó obsequios. Entonces, está bien hacer campañas de labor social, ¿no? Pero esa labor social en un momento llega a una cantidad astronómica. Entonces, son indicios claros de que detrás hay un poder muy fuerte. El actual presidente regional de Ayacucho, que está creo que detenido en la clandestinidad, dice ¿Está en la clandestinidad? ¿Está con orden de detención? A él me estoy refiriendo, es el actual, el que ganó la elección, ¿no? Sí, pues, y cuando uno hace los gastos, si son astronómicas o no, hay que decir de dónde vino el dinero, pues hay que aclarar. Por eso es que es importante la bancarización de esos ingresos. Don Julián Cortés, ¿cómo está? Bienvenido al programa. Buenas noches a todo el país. Es cierto, podemos llegar en cierto momento a ser un narcoestado. Ya lo anticipó una procuradora antidrogas, Sonia Medina, que tiene muchos años trabajando en la investigación de los grupos de narcotráfico vinculados sobre todo a la política. Estamos cerca de ser un narcoestado, ha dicho Sonia Medina. Y es cierto, en otros países ha ocurrido eso, incluso en Bolivia, en el año 2011, con Evo Morales, la corrupción era tan grande y tan evidente que un informe de la televisión norteamericana mostró pues que allí se había generado un narcoestado en pleno gobierno del actual presidente de Bolivia. Bueno, hay otro caso, el caso de Panamá, con el general Noriega. Los norteamericanos tuvieron que capturar a Noriega y llevárselo. Era un narcoestado. Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado con la elección de los futuros políticos para que no estén vinculados de ninguna manera con el narcotráfico. Y hay mucho político en nuestro medio que tiene mucho rabo de paja. Y eso es lo peligroso, porque, y sobre todo que a los que investigan les cae. Por eso es que Pedro Yaranga, y nosotros lo entendemos, él dice, yo no puedo dar nombres. Claro, es bien complicado dar nombres, ya vemos que lo que le ocurrió a Jaime Antezana. Claro, ¿no? Jaime Antezana lo tuvieron varias horas detenido, 30 y tantas horas detenido. Expresar mi solidaridad con Jaime. Jaime es un investigador de años, lo conozco casi 15, 20 años, y él siempre ha sido muy metódico, conoce, investiga la realidad, y lo que le han hecho judicialmente ha sido una atrocidad, ¿no? Sí, claro, es una barbaridad, ¿no? Una barbaridad. En vez de investigar lo que él pone sobre la mesa, lo terminan deteniendo varias horas. Pero él, por ejemplo, describe a un candidato presidencial, ¿no es cierto? Lo describe bajito él, el empresario, tiene una empresa que ha surgido mucho con alumnos, ¿no? Del sector educativo. Ha gastado 30 millones de soles en su última campaña. Entonces creo que en una región. Tenemos claro a quién se refiere, además acusado de lavado de activos. Pero hay que ser ciego para no darse ¿sabes cuenta. ¿Cuál es lo grave? Lo grave es que, es cierto, Antezana nos describe un candidato que no se necesita ser muy inteligente como para poder coincidir. Es un candidato que habla de dinero como cancha. Que habla de dinero como cancha y es de una raza distinta, además. ¿No? Distinta. Entonces, bueno... Marciano. Es marciano. Pero también podríamos identificar a otros candidatos. Sí, claro. ¿No? Y eso es lo grave, porque, por ejemplo, y usemos nombres, o sea, no estamos acusando, pero usemos los indicios que hay como para poder señalarlos, ¿no? Keiko y los aportes que tuvo de Luis Calle.
Y lo que se encontró en el almacén de su hermano. Y lo que significa el fujimorismo con todos los antecedentes que ha tenido durante 10 años de gobierno, en el que encontraron droga en el avión presidencial. El narcoavión. El narcoavión. Hay un narcobarco. Por supuesto. Narcobarco. Después García y todas estas casualidades que de verdad, pues no, qué tan mala suerte tiene que Chinguel, ese hombre probo a quien él se refería, que era que estaba a cargo de dar las gracias presidenciales, los indultos, era nada más y nada menos que el abogado de la familia de Yera de Oropesa. Entonces... Y socio. Y socio, ¿no? Y que además que cuando era director de Serpos, habían habido denuncias de que había salido droga por Serpos. Entonces, es complicado y es triste y es lamentable porque finalmente podríamos coincidir, como dice Antesana, que el Perú está rumbo a una especie de metástasis entre la corrupción y el narcotráfico que van a terminar destruyendo el Estado. Pero yo creo que hay que diferenciar, ¿no? En el caso del fujimorismo hay elementos directos, ¿no? Con gente de primer nivel, o sea, lo que ocurrió en un gobierno que no tuvo control. O sea, ahí hay la relación de Montesinos con el narcotráfico es muy conocida. O sea, cobraba $50.000 por vuelo. Claro, dicen, entonces, ¿no? y mira, Pepe, a Montesinos no lo han sentenciado por el tema de drogas, de narcotráfico, no tiene ninguna sentencia. O sea, ha tenido una habilidad tremenda, tiene un poder tremendo. Eso significa, en mi opinión, narcoestado. La presencia de sectores públicos relacionados con el narcotráfico. Hay una primera presencia que es a nivel económico, ¿no? O sea, sabemos que en el sistema financiero ha habido una presencia ya de hace 2 décadas que sirvió mucho a la economía peruana. Eso sí, pues. Se ha contabilizado casi un 25% en los 90. Es un montón de dinero. Altísimo. Permítame un instante, don Julián. Voy a presentar la nota de Juan José del Castillo, el entrevistado a la presidenta de la Comisión del Congreso que ve casos de narcopolítica. Vamos a ver qué nos cuenta el J. En medio del escándalo. No le cree absolutamente nada, ¿no? Y bueno, está ocultando algo. Tergiversan mucho. Las elecciones 2016 traen el riesgo que personajes vinculados al narcotráfico no solo intenten infiltrarse en el poder, sino que se adueñen de las instituciones. El riesgo principal es el adueñamiento del Estado, o sea, no la infiltración, sino la apropiación del Estado por los intereses del narcotráfico, que usted comprenderá, señor periodista, que tiene una cobertura transnacional. De acuerdo a la congresista Rosa Mavila, los políticos que tienen vínculos con el narcotráfico no tienen contacto directo con esta actividad, pero sí se benefician de él. No vamos a encontrar políticos narcotraficantes, o sea, ellos no son sujetos activos directos del trasiego de droga, ¿no? Pero es altamente probable que haya muchos políticos que son herederos de todo un proceso histórico de narcotráfico o emergentes que hacen lavado de activos, ¿no? El interés de estas mafias tiene que ver con buscar impunidad que se puede obtener a través de la política. Me atrevería hasta a decir habría una suerte de interés en ingresar a la política para convertir en impunes sus actividades, dotándose de los mecanismos de inmunidad que nuestra normatividad constitucional garantiza, por ejemplo, a los congresistas, ¿no? La próxima vez que vaya a votar, recuerde qué candidato gasta exageradamente y piense si no está votando por un narcocandidato. Muy bien, eso es lo que dice la congresista Rosa Mavila, ¿no? Según Antesana, y voy a decir textual para que no haya ningún malentendido, lo que él ha dado como características de este candidato que estaría metido con el narcotráfico y el lavado de activos. Él ha dicho, es de baja estatura, no es limeño, ha hecho gestión municipal, si no es limeño, ha hecho gestión municipal en provincia, y es un empresario que ha crecido desmesuradamente en los últimos años. Eso es lo que ha dicho exactamente Jaime Antesana. Don Julián Cortés, su parecer. ¿De dónde está saliendo la coca ahora? Porque hace algunos años salía pues del Alto Guayaga, ¿no? De Tocache, de Uchiza. Ahora está saliendo del Braen, justamente donde está controlado por la policía y por el ejército. No voy a acusar a ninguna de las dos instituciones, pero parece que la liebre se les escapa. La mayor cantidad de drogas en este momento está saliendo del Braen. ¿Cuánto sale? Sale aproximadamente
20.319 millones de soles en drogas, según el informe de Antesana. Ahora, ¿cuánto ha invertido el Perú o cuánto invierte en el Perú para rechazar el narcotráfico, para castigar al narcotráfico? Solamente 1.300 millones de soles. Es lo que anunció el presidente del Consejo de Ministros. O sea, el 6%. El 6% del total. En consecuencia, estamos perdiendo la guerra desde el comienzo, desde el inicio. Estamos perdiendo la guerra contra el narcotráfico. Y eso es muy grave. En cierto momento tienen que venir políticos que luchen contra el narcotráfico, que lideren el combate con el narcotráfico. Así que si en algún momento nosotros, por A o por B, hemos ganado la guerra contra el terrorismo, nos falta ganar la guerra contra el narcotráfico. Ahora, es importante mencionar que ningún candidato todavía ha hecho alguna propuesta, o los llamados precandidatos, algunos ya son candidatos, para el combate contra el narcotráfico. El narcotráfico en nuestro país produce 400 toneladas de coca anualmente. 400 toneladas, todavía estamos a la cabeza junto a Colombia. Que tiene que ver mucho con los filtros que tienen los partidos políticos, ¿no? O sea, si un partido no tiene filtros, o no tiene formas como para poder regular y estar atento a quién incorporan o a quién aceptan o no aceptan, entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar, y vuelvo al caso de Oropesa, del que fue abogado Chinguel. La mamá de ella era de Oropesa, fue candidata por el Partido Aprista, postuló por Lima con el número 17. Entonces, ¿qué pasó con el Partido Aprista? ¿No sabía que esta señora era la cuñada del tío Alamín, el líder de los destructores? El papá también. El papá también, o sea, ¿dónde estuvieron los filtros del APRA? O sea, Fernando me dirá... ¿El papá de Oropesa? Claro, postuló para alcalde. Claro, postuló para alcalde. Yo lo conocí al papá de Oropesa, mira. El papá de Oropesa era un médico extraordinario. Hizo una clínica de labor social inmensa. O sea, cuidado. O sea, ahí lo que le ocurrió a él es una separación con su pareja y también con su hijo. O sea, lo más probable es que el hijo lo haya matado a su papá. O sea, una cosa trágica. Sin embargo, es cierto lo que dice Harold. O sea, hay una relación de por medio que tiene que esclarecerse en la política. Y esa relación no solo alcanza a Facundo Chinguel, alcanza al señor Luis Nava. Luis Nava de por medio iba en la campaña política junto con Chinguel y quien aparentemente los ha financiado ha sido Oropesa. Entonces ahí, en mi opinión, tiene Alan García que hacer un corte total. Cortar con todos estos elementos que todavía están en el Partido Aprista. Sí, pues, y que se esclarezca totalmente el tema de los narcoindultos, ¿no? No tratar de taparlos con avias, ni impedir investigaciones. Mira, ¿no? yo te comento una anécdota chica porque creo que es importante saber. En este tema hay varias cosas que voy a ir comentando. Yo tuve la ocasión de ser amigo de un gran amigo de Alan García, que era César Vega. Él era un vocal superior conocido. Vega. Y Vega tuvo una presión de este señor Nava en relación a un caso muy sonado. Vega lo rechazó. Él Nava lo indispuso con Alan García. O sea, hubo una pelea, o sea, digamos, una separación. ¿Qué es lo que quiero decirte? O sea, este tipo de personas, muchas veces que intermedian en el poder, usufructan el poder. O sea, el poder tiene también grandes límites en llegar y percibir la realidad. O sea, ¿Qué caso fue? Pero la pregunta... Ese caso fue, lo voy a decir, fue en relación a un caso que ocurrió sobre los tragamonedas. Pero la pregunta en todo caso vendría que Alan García es tan torpe que no se da cuenta quién es Nava, quién es Chinguel, quién es la gente más cercana que tiene. O sea, si vemos a García y supuestamente es quizá el político de fuste más agresivo que pueda haber existido en el siglo XX y a inicios del XXI, no puede darse cuenta quién es Chinguel, o sea, quién es Nava, que es su secretario personal además. Bueno, le pasa a casi todos los presidentes, al parecer. Y Fujimori no sabía quién era Montesinos. Fujimori no sabía quién era Montesinos, Alan no sabía quién era Nava, Ollanta no sabía quién era Nadine. Bueno, así les pasa. Nadine no sabe quién es Roy Getty. Y Nadine no sabe quién es Roy. Don Julián. Toledo no sabía quién era Almeida. ¿Quién era? Sí, preso, ¿no? Claro. No sé. Sí. Estuvo preso. Lo que pasa es que a algunos presidentes les gusta silbar. Silban cada vez que hay problemas dentro de su miran gobierno, al techo, miran al techo, no miran. Sí, no solamente el caso de García, además todos estos casos vinculados con narcotraficantes en la política no es cosa de ahora. Ya hace mucho tiempo, hace muchos años,
el Congreso de la República tuvo que expulsar a algunos axiopopulistas, ¿ah? O sea, no solamente son apristas, ni fujimoristas, Claro. también axiopopulistas. 2 axiopopulistas tuvieron que ser separados del Congreso por sus vínculos con el narcotráfico. Pero digamos que ya no están vigentes, ¿o sí? Bueno, no están candidateando y seguramente han desaparecido. Uno de ellos era el famoso senador Yashimura, ¿no? ¿Los 80 puede ser? Creo que de San Martín. Y hubo un congresista de Ayacucho que se encontraron droga en su fundo. Se me dio el nombre, es Parodi. Parodi, me parece. No, pero no, el congresista que fue separado en esa ocasión pertenecía a Tingo María y había sido anteriormente notario de Tingo María, pero fue elegido por Acción Popular. Y pasó con Nancy Obregón también y Elsa Malpartida, que eran estas dirigentes cocaleras del nacionalismo. Ahora, uno va al BRAE y la convivencia de la droga, de las autoridades es total. Es normal. Es normal, o sea, por eso yo digo que estamos en un narcoestado. O sea, los pagos de cupo son normales. Son normales. Ya tienes ahí involucrado al Ministerio Público, que no actúa como debería actuar, a la policía, que no hace los reglajes que debía hacer con sus unidades de inteligencia, y tienes a la Contraloría, que se hace la vista gorda y no investiga también. Por ejemplo, Pedro Yaranga nos pone 2 puntos, ¿no es cierto? Que yo no se los escucho a los candidatos y es lo que deberían hacer, empezar a dar proyectos de este tipo de cosas. Por ejemplo, fiscalías ad hoc en cada región, fiscalías dedicadas al tema y una unidad especializada de la Policía Nacional, ¿no es cierto? Pero especializada en este tipo de temas de los recursos negros para la política. Yo agregaría gente especializada de la SUNAT para saber cuánto dinero se está moviendo en A o B candidato, ¿no? El ingreso de insumos también. Así que deberían actuar en forma conjunta, una especie de comité de lucha contra políticos vinculados al narcotráfico. En el Estado está la unidad de inteligencia financiera. Exacto. Y lo que ha propuesto don Pedro Yaranga es importantísimo. Un fiscal para estos temas, porque son temas temporales ad hoc, para hacer las investigaciones, porque van a salir las campañas, van a gastar montos millonarios en televisión, que se investigue el momento, no que se investigue post elecciones. Sí, claro, que se investigue antes de todo el tema. Tenemos que irnos a un corte, porque ya tenemos que hacer corte a esta hora, pero vamos a regresar con la segunda parte del programa, que también se viene un tema muy interesante, y esperemos estar en contacto con un especialista sobre este punto. Corte y regresamos con El Pueblo.